Así dime el consejo de experiencia. Sí. Vamos a poner. Buenas noches, Jocelyn. ¿Me escuchas bien? Buenas noches, sí lo escucho. Ya, entonces, Jocelyn, vamos terminando lo que hemos visto la anterior clase sobre el diálogo de cosmovisiones. En ese contexto, lo que hemos ido viendo, cuáles son más o menos las diferencias desde nuestra visión de la conquista y los valores indígenas originarios que teníamos antes de la conquista. Se ha armado una tabla comparativa para ir resumiendo un poco cuáles son las diferencias o cuáles son también las similitudes, ¿no? Como dimensión base podemos ver el tema de la ética y ver que desde el valor occidental hay una necesidad de valorar al individuo en sí, ¿no? A su individualidad. Y esto desde una cosmovisión racional, donde la razón sea la que justifique tus actos, tu comportamiento, pero siempre en beneficio individual, es decir, de un beneficio único. Luego entraría desde la cosmovisión indígena originaria campesina lo comunitario, el valor de vivir en comunidad, pero además la fortaleza de esa relacionalidad con los demás para buscar una buena convivencia y un estado de bienestar en comunidad. En cuanto a la economía, el modo de producción occidental siempre tuvo esa mirada de mercado, de generación de ganancias, de acumulación de capital. ¿Para qué? Para fortalecer la buena vida de este ser individual racional. En cambio, desde el lado indígena, lo que más bien se busca es una especie de solidaridad donde de manera muy fuerte se aplicaba la reciprocidad, vista en el Aini, en el trueque, en ver que uno debería tener lo suficiente para tener esa interrelación en comunidad. En el tema de cómo te sometes a la autoridad, la visión occidental racional lo que te habla es de la construcción de un Estado al cual tú le delegas responsabilidades, pero también libertades que tienes como individuo. Si bien estoy preocupado por mi ser individual, lo que estoy haciendo para quitarme un poco la carga de las responsabilidades es a partir de un método, en nuestro caso y ahora democrático, delegar responsabilidades a mis representantes para que estos, a partir de leyes escritas, generen norma de cómo debemos comportarnos, pero además va a crear un aparato burocrático que es el que te va, si quieres, vigilar
en función a que cumplas lo que tú mismo has delegado como responsabilidad. En cambio, desde la noción y cosmovisión de los pueblos, más bien lo que se planteaba era una repetición oral de los usos y costumbres, donde esta delegación de tus libertades a una autoridad era en función de una asamblea comunal que, por cierto, era rotatoria. Te iba tocando a partir de tiempos establecidos, o sea, no se quedaba en una única persona y las decisiones que se tomaban en función a ciertos aspectos o problemas que podían aparecer en la comunidad deberían ser por consenso. O sea, es llegar a tener un consenso en las autoridades para reflejar que se estaban tomando decisiones justas. En cuanto al conocimiento, el saber, la visión occidental lo que te hace a partir del racionalismo es buscar la ciencia, ver la necesidad de que el fenómeno que estés tú estudiando pueda repetirse en contextos diferentes. Y para eso lo que va a hacer es formar a partir de universidades un conocimiento especializado en determinadas áreas para justificar que esos saberes, que esos conocimientos tengan una especialización. Por el lado indígena originario campesino, más bien lo que se ve es la necesidad de que el encargado de tomar estas decisiones tenga experiencia, es decir, sea un sabio, conozca el contexto, pero además tenga saberes ancestrales que por su experiencia ha ido adquiriendo a lo largo de los años. En la parte del género, incluso si hacemos un análisis religioso, evangélico, de cómo fueron entrando estas visiones a nuestros pueblos, era la de el patriarcado histórico, es decir, en relación a la presencia de un Dios varón, un Jesús representante del hombre, era el hombre el que debería administrar el poder. En cambio, en el valor indígena, más bien se hablaba de una complementariedad chachahuarni, donde el hombre y la mujer, aunque eran diferentes, al complementarse podían tomar una mejor decisión sobre la valoración de lo bueno y lo malo, porque era en comunidad. Y lo que habíamos hablado de la visión o la cosmovisión del tiempo, donde para la visión occidental el tiempo tenía un componente y una conceptualización monetaria. El tiempo era una mercancía que era lineal y podías negociarla y acumularla. Por eso también la noción de comprar la fuerza de trabajo, pero dentro de esa fuerza de trabajo, también comprar el tiempo del que te está brindando ese trabajo. Entonces había un progreso infinito en el que el desarrollo, el futuro, se veía hacia adelante. En cambio, desde nuestros pueblos, esta visión de tiempo era cíclica, era estacional y de equilibrio, así como tenemos las estaciones, las 4 estaciones,
Ellos veían que había un tiempo para llevar a cabo determinadas labores, determinadas costumbres, determinados ritos. Y el tema de la naturaleza, por supuesto que lo hemos ido viendo, donde desde la visión occidental es una materia prima la naturaleza, en la que nosotros, por ser hombre, tenemos el derecho a explotarla y en función de su explotación poder acumular riquezas y tener recursos para la elaboración de bienes materiales que después podamos comercializar. En cambio, desde la visión indígena, la tierra, la naturaleza, es un ser vivo que también tiene derechos y uno tiene que preocuparse en función de su regeneración, en función de sus derechos, que de alguna forma son los que también están interrelacionados con la comunidad. En ese contexto, entonces, nosotros como Estado plurinacional tenemos encarnada estas dos cosmovisiones y estos valores. Y eso se puede incluso identificar en las normas que se han ido desarrollando y en esa dualidad. Pero entonces no se trata que un momento elijamos una cosmovisión a nuestra conveniencia o una ley a nuestra conveniencia, sino se trata de lo que tanto hemos llamado interculturalidad, es decir, consolidar ese diálogo horizontal donde no solo ambas cosmovisiones se reconozcan, sino interactúen permanentemente. Ahora, Jocelyn, ¿tú crees que es posible este diálogo horizontal? Bueno, de manera personal, Sí. consiento que sí podría ser posible un diálogo horizontal. Sin embargo, creo que esto de la adaptación en realidad a la diversidad como valor, reconocerlo, más yo lo vería como, más que valor, siento que es, no encuentro la palabra exacta ahora, pero más que valor yo siento que es una actitud, por así mencionarlo, que uno toma con respecto a la cultura o a la diversidad cultural de todo lo que nos rodea, porque cada persona tiene una creencia diferente, un pensamiento diferente. Entonces, si bien es dable un diálogo horizontal, creo que es más que tomar la diversidad como un valor, es una actitud frente a la diversidad o al pensamiento diferente. Muy interesante, Jocelyn. Sí, concuerdo contigo. Todavía debemos de construir esta nueva visión de Estado plurinacional, en la que no solo reconozcamos nuestra diversidad, sino la asumamos como una cultura y como una actitud. Giovanna, buenas noches. Listo, buenas noches. Una consulta, ¿alguna vez has escuchado esa frase que dice se le ha salido su indio? En muchas oportunidades, licenciado.
qué te da a entender? ¿Qué opinas? ¿Por qué surge esta frase en nuestras interacciones sociales y en nuestra vida misma, sobre todo en este contexto boliviano? Bueno, considero que lo dicen de una forma por decir que cuando dice se le ha salido su indio es cuando alguien se alteró, se molestó por algo, ¿no? Pero decirlo de esa forma, claro, está mal dicho, ¿no? Porque es como una forma de discriminación quizás o exclusión como tal hacia hacia nuestra misma entidad, ¿no? Identidad, porque nosotros somos, bueno, la mayoría somos aymaras, somos de gente mestiza que ha venido del campo hacia la ciudad, ¿no? Entonces, considero que sí sería una forma de discriminación como tal, ¿no? Súper interesante, Giovanna. ¿Por qué? Porque has hablado del mestizaje y es totalmente correcto. O sea, si hablamos de temas de pureza o de niveles de mezcla porcentaje, es muy difícil. O sea, incluso entre naciones tenemos esa mezcolanza, no solo el tema de lo español y lo aymara, sino el aymara con el quechua, con el guaraní, porque hemos ido migrando y estamos en un territorio diverso. Entonces, es posible que algún momento también se te salga tu español o tu conquistador. Eso es lo que debemos empezar a identificar, no en función a una discriminación, sino entender que somos parte de esas cosmovisiones pluridiversas que están en nuestro contexto. Ahora lo importante es cómo, en función a estas cosmovisiones, podemos constituir la bolivianidad con determinados valores, determinados saberes, y no sé si hacer un proceso de descolonización, pero a lo mejor de nueva visión, de nuevo horizonte de visibilidad, donde esta pluralidad se consolide en la bolivianidad, no en la división, sino más bien en la unión. Entonces, en ese contexto es que podemos identificar problemas actuales que se dan en nuestra realidad contemporánea, como son el racismo estructural. Todavía hay una persistencia de discriminación contra pueblos indígenas en instituciones estatales y en ciertos grupos sociales. Todavía tenemos esa cosmovisión extractivista, donde el Estado va a priorizar antes que la convivencia con los pueblos o el respeto a los pueblos, el extractivismo minero, el extractivismo del gas, las hidroeléctricas, que incluso en gobiernos anteriores eran permitidos y iban en contra de ese paradigma del vivir bien. Entonces también tenemos de alguna forma una asimilación cultural que a lo mejor más allá de la expresión de la libre determinación de los pueblos, más bien incorpora políticas públicas que de forma disimulada, como la modernización, el progreso, van a promover valores occidentales disfrazados de
modernización. Y lo mismo va a pasar el momento en que apliquemos la ley o más bien las leyes en conflictos jurisdiccionales. ¿Dónde están los verdaderos deslindes de jurisdicción, incluso de nuestros límites demográficos? ¿Cómo entonces podríamos incorporar e ir tratando estos problemas? Esa ya es una tarea que debemos responder nosotros a partir de nuestro contexto y de cómo vayamos aplicando la ética en nuestra vida diaria, pero otra vez en nuestro trabajo. Como propuestas para tener esta articulación desde el Estado, a lo mejor en su momento se habló de un consejo, marca y Estado, donde se incorpore una gestión compartida en el tema de la distribución de las tierras, donde no solo como Estado tú decidas autoritariamente cómo vas a hacer la división social de la tierra, sino más bien incorpores a estas autoridades indígenas y hagas una especie de consenso en función al tratamiento de la tierra. De la misma forma, se ha tratado de incorporar en nuestra visión la diplomacia de los pueblos para ver estas decisiones del extractivismo. En su momento, en Cochabamba se hizo la cumbre de la tierra, donde como país quisimos consolidar una visión ante la problemática del cambio climático y cómo a partir de esa visión íbamos a negociar internacionalmente, es más, haciendo alianzas con otros pueblos, el reconocimiento de la vida del ser vivo de la madre tierra y cómo estos tienen sus derechos. Es más, se quiso incorporar a nivel internacional el tema de la Pachamama, entendida como madre tierra. Pero eso también tuvo su etapa de protagonismo y después, dándole mayor importancia a los intereses del Estado, fuimos decayendo y más bien promocionando el extractivismo como fuente de desarrollo de poder. Y lo otro, bueno, que también se intentó hacer era tener protocolos interculturales donde tanto jueces de la ley, de nuestra ley principal, tenían que tener una visión de la justicia indígena donde se incorpore el respeto a los usos y costumbres en casos específicos. Ahora, el problema ahí es que nuestro desafío se va a consolidar en construir un Estado que no folclorice estos saberes y conocimientos, sino que potencie la diversidad como riqueza. En este contexto, ¿qué saberes, conocimientos o valores de los pueblos conocen ustedes que no estén reflejados por la visión
estatal del Estado plurinacional. ¿O qué ejemplos me podrían dar entre conocimientos occidentales y conocimientos de nuestros pueblos? ¿Ustedes saben qué es el colti? O les cambio la pregunta. ¿Cómo se llama cuando el niño, cuando el bebé se enreda su pelo y se hace una maraña? ¿Cómo le llaman? Sí, dices, he escuchado y sí le dicen cocolti, así igual cuando los perritos, digamos, igual tienen su pelo muy enredado y se le hace como una bolita así súper gruesa, así hay que cortarle ese colti o algo así. Perfecto. Y ahora, Giovanna, en español, ¿cómo dirías colti? ¿Enredado? Es que no está enredado. Si algo está enredado, yo puedo desenredarlo. Es pelo imposible que lo desenredes. Desde mi punto de vista, no hay traducción al español. Entonces, ahí hay un conocimiento y un saber que deberíamos explotarlo. Y es más, de alguna forma lo usamos en nuestra vida diaria. Otro, por ejemplo, es el tema del... ¿qué otro conocimiento o saber tenemos? Tema del trueque, por ejemplo. Es parte de nuestra cosmovisión y valores ancestrales. Pero será entendido desde una visión occidental de la misma forma. No, Liz, yo pienso, bueno, refiriéndonos a esto, creo que ya es una diversidad del hecho de la expresión, de cómo referirse, incluso más allá, digamos, dentro de nuestra, por así decirlo, de nuestro contexto, evidentemente fuera, digamos, otros países o incluso otros departamentos manejan otro tipo de palabras u otro tipo de lenguaje y esto ya se considera como diversidad y muchas veces nos chocamos mucho o en el mismo hablar, digamos, de otros departamentos, el habla más rápido o el hecho de sus terminaciones que terminan con algún tipo de acento. Entonces, si bien significa lo mismo y nosotros conocemos lo mismo, por así mencionarlo, ya existe con una diversidad grande en el hecho y en el contexto de entender que si bien decimos la misma frase, pero en un contexto diferente. Excelente, es cierto. Entonces el encargado de más bien reconocer, promover y darle un valor tendría que ser el Estado boliviano, pero tampoco logra hacerlo porque, como tú dices, considera que es una diversidad muy amplia. ¿Qué ejemplos de trueque me puedes dar, Giovanna? Me dicen alguna vez, no sé si he escuchado cambiar los zapatos por frutillas.
Por ejemplo, muy interesante. Sí, sí, hasta hace poco lo hacía. Pero desde un punto de vista racional, si yo le doy 3 pares de zapatos, apenas me está dando una cajita de frutilla. El racionalismo, entonces ahí es donde no entiende, yo te puedo dar una mayor cantidad de papa a partir de un puñado de sal, pero es que no entienden que la cosmovisión ahí es mi necesidad. Yo estoy necesitando esos zapatos y esa sal. Y por otro lado tengo excedente de papa o de zapatos viejos, no sé. Pero entonces lo importante es contrarrestar, unir esta visión y darle un peso específico en función a los valores de los que está cargado. ¿Han escuchado hablar del Pasanacu, por ejemplo? Han jugado, ¿ves? Ya le estamos poniendo, ya le estamos quitando incluso el valor económico al peso que tiene esa actividad. ¿Han hecho Pasanacu alguna vez? No, licenciado, de manera personal, no, pero sí he escuchado al respecto. ¿En qué consiste? Bueno, licenciado, tengo entendido, no como le dije, nunca he participado, pero tengo entendido que es el hecho que entre un grupo de personas recaudan un monto de dinero y eso, digamos, de acuerdo al turno que le toque, se le entrega a una persona y así de manera sucesiva, ¿no? O sea, yo en este mes le toca a uno de los integrantes, todos recogen un monto de dinero y el total se le entrega a esa persona y así al mes siguiente y así sucesivamente. También había escuchado, por ejemplo, de algún familiar que hay que juegan esto y una persona de manera particular, bueno, toma el dinero o lo agarra y o sea, invierte ese dinero en préstamos ya exteriores, digamos, se gana un interés y ese interés se reparte ya como parte de ganancia. Entonces, yo he escuchado 2 o 3 tipos, digamos, de personas que hacen, ¿no? Creo que también depende de las personas que lo integren. Perfecto, muchas gracias. Giovanna, ¿tú estás de acuerdo? Bueno, sí, Lisa, he jugado algunas veces y es de esa forma, ¿no? Como explicaba Jocelyn. Bueno, de la forma que yo he jugado es de esa forma. Una persona es la responsable de recaudar todo el dinero y, bueno, de acuerdo a un sorteo o dependiendo a afinidades que se han quedado el grupo o las personas, se va repartiendo el dinero, ¿no? ¿Cuánto era, Giovanna? Yo he jugado por 5.000, eran 10 cuotas por 500 bolivianos. O sea, no era anual, no son los 12 meses, eran solo 10. Sí, eran en 10 meses. ¿Qué número te ha tocado a ti? Bueno, siempre se prefería las veces que he jugado ser el último número, porque es como que vas dando y al final ya te quedas con todo el ahorro, ¿no? Claro, pero si en algún momento tienes que pagar la universidad para que te rebajen ese 10% o estás comprando un auto, va a depender de tu necesidad, ¿no? Eso sí, Lisa. Ya, Depende mucho, ¿no? A la necesidad que puedas tener, pero generalmente yo lo veo como una forma de ahorrar
Y es un compromiso, ¿no? De cada una de las personas, porque si una persona falla, entonces perjudica a las demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con las personas que se juega de que trabaja con ese dinero. Ya, súper interesante. ¿Con quiénes has jugado, Giovanna? Con mis compañeros de trabajo generalmente es que he jugado. Ya, con tus compañeras de trabajo, ¿no ha habido problemas? ¿Se ha dado algún inconveniente? Comentarle que no, más bien no hemos tenido el inconveniente de jugar pasanaco porque sabemos cuándo cobramos todos, entonces ahí repito todos ya a quién le toca y ya con un grupo de WhatsApp y rápido nos desembolsan, ¿no? Ahora más todavía con lo que ya tenemos con la banca móvil, se manda un QR y ya está, digamos, ¿no? Ya. ¿Qué tipo de ganancia hay ahí, Giovanna? No hay una ganancia como tal, Lisa, no hay. Porque nosotros somos, digamos, puntuales al dar la cuota, entonces es una forma de ahorro, nada más, pero no hay una ganancia como tal. Pero creo que otras personas juegan, digamos, a la persona que llega tarde, les cobran multa y al final se reparten, creo, o a la persona que no está y se reparte multa. Pero en cambio, entre nosotros, con compañeros de trabajo, como le decía, ya sabemos cuándo cobramos, entonces ese día mismo se cobra, máximo hasta el día siguiente, entonces es por eso que no, creo que no tuvimos inconvenientes, ¿no? Excelente. Si yo te pidiera que identifiques qué tipo de cosmovisión hay ahí o valores, ¿me dirías que es una actividad occidental o más bien de nuestros pueblos, de nuestras naciones? Giovanna. Listen, la verdad, ahí me ponen aprietos porque desconozco, si bien no he practicado, no tengo conocimiento de tal, pero considero que debe ser una práctica de nosotros, ¿no? Como que ha nacido de nosotros, porque es como que vas compartiendo, ¿no? Vas eh, siendo recíproco con la otra persona. Me parece que es de nosotros, no tanto así del occidente. Excelente, definitivamente, hasta el nombre Pasanacu no es una palabra española y no tiene un origen occidental. Jocelyn, bajo esas características, ¿qué valores crees que están ahí involucrados en el Pasanacu? Bueno, Lisa, considero que está el hecho del respeto. ¿Por qué? Por el hecho mismo de que si bien hacen esto un grupo de personas, está el respeto al hecho, al comprometerse con los demás y el respeto que se tiene al compromiso con todas las personas, porque las demás personas también están dando un esfuerzo por cumplir la cuota. Y también está el hecho de la puntualidad, podría decirse, por el mismo hecho de que, si no me equivoco, como decía Giovanna, tienen un tiempo exacto en donde se debería tener estas cuotas, o incluso había escuchado un día exacto, de ese día no debería pasar, ¿no? Y el hecho, bueno, esos dos valores, viendo yo, creo que son los que más prevalecen, el respeto, la puntualidad, esos dos. ¿Qué otros valores hemos dicho que pueden tener un carácter universal? El respeto, la responsabilidad, ¿cuál más? La justicia y la libertad, si no me equivoco. Entonces, ¿es justo este tipo de interacción económica? ¿A todos se les está dando el mismo monto? ¿Se los está tratando por igual?
Considero que sí, licenciado, porque como había mencionado mi compañera, reciben o perciben todos el mismo monto, o bueno, las cuotas igual son del mismo monto. Perfecto. Es así, Giovanna, todos recibían exactamente el mismo, los 5,000. Sí, licenciado, todos sin distinción, ¿no? Todos por igual. Entonces hemos dicho respeto, justicia, responsabilidad, y el otro importante era la honestidad. ¿Cómo se refleja la honestidad en este intercambio, Giovanna? Considero que al ser, no esperar a que te manden el anuncio, por ejemplo, si es por WhatsApp, que no te manden el grupo de WhatsApp, sino te depositen directamente, pedir el QR o decir, chicos, manden el QR y ya, no esperar a que te estén cobrando como tal para dar tu cuota. Y sobre todo el ser honesto y el pagar. Porque desde la otra visión, desde la visión occidental, me están dando un monto, si quieres yo soy el primero, recibo el monto y puedo desaparecer, aunque en este caso tenían esa relación laboral. Pero desde una visión occidental, yo me beneficio individualmente y desaparezco, y eso ya podría constituirse en una estafa. Así es, dicen, creo que eso sucede muy frecuentemente, pero como les digo, esa relación laboral que existe, incluso, mire, para tener mucha certeza de que, porque el tema de dinero es muy delicado, ¿verdad? Por decir, por ejemplo, con nosotros es el tema de contratos. Entonces, toditos teníamos que tener el contrato hasta fin de año, por decir, para poder jugar. Si no es así, lo siento, no vamos a poder, porque puede pasar cualquier cosa y quizás no lo vuelvan a reclutar a una persona que solo está, digamos, hasta agosto. No sabemos, no tenemos certeza. Ni esa persona tiene certeza, ni nosotros tampoco. Entonces, en ese aspecto, sí, sí, digamos, las personas que jugábamos, era una de las condiciones, podríamos decirlo como tal. Claro, pero además la honestidad, el respeto, la responsabilidad y la justicia. Entonces ahí es donde se pueden venir abajo este tipo de prácticas culturales que tenemos porque estamos viviendo en ambas visiones. Ahora, tenemos un caso práctico. Se los voy a leer. Este se trata de una comunidad guaraní, donde un joven de 19 años ha robado una oveja de una familia vecina. Y la comunidad, viendo este problema, lo que ha visto es que hay que sancionar. Entonces, lo que más o menos han determinado es que debe trabajar un mes para, si quieren, resarcir a esta familia afectada y reparar el daño material. Lo segundo, con su padre debe aprender a trabajar la chacra y de esta forma va a adquirir valores de trabajo y responsabilidad. Tiene que pedir perdón público en la asamblea y declarar ante la comunidad y a las personas afectadas
para reconstruir esa confianza social. Este joven es de una comunidad rural, es hijo de campesinos y antes nunca había tenido problemas con la ley. El robo de la oveja fue para venderla y comprar medicinas para su madre enferma. Entonces, hay dos opciones. El acceder a esta comunidad bajo los parámetros que les he leído o el en función a la justicia ordinaria darle 2 años de cárcel por hurto agravado. Entonces ahora lo que necesito es que entre ustedes dos discutan sobre estas preguntas para reflexionar. Que vayan pensando en qué sistemas de valores es más restaurativo, esa visión de la justicia ordinaria o más bien la visión de la comunidad. ¿Qué pasa con la víctima en cada uno de estos sistemas? ¿Qué va a pasar con este infractor? ¿Será que puede coexistir ambas visiones, tanto la de los pueblos como la occidental? ¿Cuánto tiempo quieren para reflexionar sobre esto entre las dos? 5 minutos, ¿está bien o más? Por mi parte, tal vez unos 8 minutitos, o no sé qué dice Giovanni. ¿Y Giovanna, qué dices? Unos 10 dicen. 10. Ya, 20 y media, entonces me dan, me exponen, se alternan. Jocelyn me dirá el 1, Giovanna el 2, Jocelyn 3, Giovanna el 4. ¿Quieren que las escuche o ustedes se organizan? Ya, voy a desactivar mi micrófono, no las voy a escuchar y en 10 minutos me dan sus respuestas. Está bien. ¿Listo? Dejo que conversen entre ustedes.
Muy bien, ¿cómo les ha ido?
¿Han comentado entre ustedes o lo han hecho individual? Bueno, licenciado, hemos comentado ciertos puntos y en base a eso ya uno trabajó en una de las perspectivas o en este caso de las preguntas. Perfecto. ¿Quién quiere comenzar? ¿A quién le tocaba el 1? A mí, licenciado. ¿Qué dices, Jocelyn? ¿Cuál es el más restaurativo? ¿Cuál repara mejor el daño? Bueno, bajo la pregunta, ¿no? Que nos dice qué sistema de valores es más restaurativo, cuál repara mejor el daño o cuál tiene más posibilidades de evitar reincidencia. De manera, charlándolo un poquito con Giovanna, y viendo los puntos, analizamos ambos sistemas, ¿no? El sistema que es más el occidental, que ya está basado en sus raíces culturales, en reglamentación comunitaria como tal, que ya es un punto de vista más fuera de lo que es el estatal, que ya es basado en códigos y reglamentaciones que ya son generales. Veíamos que el sistema más restaurativo sería el comunitario, por decirlo en otras palabras. ¿Por qué? Porque este repara el daño de manera directa. Por ejemplo, nos daban la opción de que el joven devuelve con trabajo como tal en un mes a la familia afectada, ¿no? Y bajo ese término, además de que el joven estaría aprendiendo valores con respecto a la víctima y pidiendo un perdón público como tal, se busca tal vez sanar la relación que había entre las personas y la comunidad. Y lo que mencionaba, ¿cuál sería el impacto para evitar una reincidencia? Esto ya creo que es más bajo porque ya se mantiene un vínculo como tal entre lo social y lo que ha causado el robo como tal, que era la necesidad económica. Ahora, ¿por qué más íbamos a ese punto? Porque si bien tal vez la estatal nos dictaría un régimen de 2 años de cárcel o un castigo por robo, existen dos posibilidades que son de mayor riesgo. Uno no se va a reparar a la familia que ha perdido a la oveja. No va a haber una restitución directa como en la otra, como en el otro sistema. Y como tal, la persona o el joven va a salir sin antecedentes, va a perder tal vez en este caso 2 años de su vida en libertad, y esto también puede provocar que ahí adentro no se le o no pueda restituir, es decir, incluso esté rodeado de personas que le pueden llegar a influir actitudes más violentas o actitudes que ya no sean solamente el robo, sino ya sea cometer otro tipo de delitos, ¿no? Entonces, ahí, bien el estar ahí dentro de la cárcel, en primer momento va a afectar al joven, ya estando ahí adentro desde la perspectiva como él lo tome, ya sea buena o mala, que normalmente es mala por la influencia que va a tener ahí adentro, solamente va a ser posterior a esto salir, incluso posiblemente tener resentimiento contra la comunidad o resentirse contra las personas que lo han denunciado y demás situaciones, e irse nuevamente ya contra la comunidad. Excelente, me parece fundamental. ¿Han tomado en cuenta la edad de la persona? Sí, licenciado, como le mencionaba, creo que también, si bien un joven, más que todo en cuestión de las comunidades, un joven de 19 años, en este caso, como nos muestra el caso, es un joven un poco más manipulable como tal. Y a su vez está forjando o formando un carácter ya para formación para más adelante, en un futuro.
Entonces, el hecho de que si bien forma valores de este niño, creo que ya a esa edad es donde vas diferenciando entre las actitudes que deberías tener y las actitudes que no. Entonces, viendo esa perspectiva, veíamos más que el mismo hecho de saber que tus errores, si bien te van a traer consecuencias, puedes retribuirles con trabajo, puedes realizar distintos tipos de actividades con tal de retribuir al error que has cometido. Viéndolo desde ese punto es que había considerado o se había considerado que el mejor sistema era el comunitario, ya que el hecho mismo de poner a un joven de 19 años dentro de una correccional o dentro de una cárcel es desde un punto de vista lanzarlo a la olla de lobos, por así mencionarlo, ¿no? En donde puede, si bien adquirir otro tipo de actitudes ya peores y salir con un resentimiento, o bien podría él mismo no reflexionar con respecto a las personas que va a conocer dentro y tal vez salir con otro tipo de actitud. Pero considero que el primer sistema ayudaría a restablecer nuevamente la relación que se tenía con la comunidad, viendo también los comunarios, el esfuerzo del joven, entonces restablecer tal vez la confianza que se tenía. Excelente, excelente. Además que involucra a la familia, ¿no? El padre también está adquiriendo una responsabilidad y un cuidado de darle valores, de enseñarle a trabajar, de demostrarle que hay otras formas para adquirir esa fuente económica. Excelente. Muchas gracias, Jocelyn. Giovanna, ¿cómo te ha ido a ti? Bueno, Wilson, con la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la víctima en cada sistema? Bueno, si bien en el sistema occidental la víctima puede pedir de forma que él sea favorecido. En cambio, si va esta persona a la cárcel, este jovencito va a la cárcel, va a tardar más, ¿no? En que se le retribuya lo perdido. Dos, va a gastar dinero. En cambio, si tomamos por el primer sistema, que sería trabajar, la víctima sale ganando, ¿no? Entonces, aparte, que él tiene más voz para poder decir, esto quiero que haga para que me compense por los daños causados, ¿no? Entonces, ya hablando haciendo conjeturas así con Jocelyn, nos parece que nuestro primer sistema como tal es mucho mejor, considerando la edad del joven, ¿no? Perfecto. Además que la víctima aquí, o sea, está siendo retribuida, porque en el tema de la cárcel, bueno, no tengo forma de retribuir, te estoy retribuyendo con mi pérdida de libertad, y al perder mi libertad no tengo una forma de resarcimiento, ¿verdad? Pero además, al ser un tema de perdón público, la comunidad también está interviniendo y lo está asumiendo como un error y está informándose de las características de lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque desde el lado occidental yo simplemente asumo que ha robado una abeja de una familia vecina y que tiene que tener una sanción de privación de libertad por 2 años, pero no llego a conocer el contexto, ¿no? La necesidad de medicinas para su madre. Entonces,
La comunidad, al enterarse de esta problemática, si bien lo está sancionando, también le está dando una especie de apoyo social de decirle que está actuando mal y demostrándole que hay otras formas para poder resarcir estos errores y contribuir con su familia. Muchas gracias, Yomar. Jocelyn, ¿qué ha pasado con el infractor? Bueno, Luis, yo creo que esto igual va asociado a la primera respuesta que se daba, ¿no? ¿Cuáles los dos sistemas? Tal vez dañaría o más al infractor o tendría más impacto en este caso. Viéndolo desde el punto que hemos tomado en cuenta, bajo un sistema comunitario y occidental, ya había mencionado de manera anterior, tiene más posibilidades de reintegrarse porque si bien va a realizar un trabajo durante un tiempo para compensar a la víctima, esto va a permitir que no rompa el vínculo directo que tiene uno con la comunidad y dos con la familia. Va a seguir en un contexto que él conoce y ahí también va a aprender el oficio y valores que se le están procurando inculcar en base al castigo que se le está dando, ¿no? Que de alguna manera u otra, el castigo es que mediante el trabajo también puedes llegar a conseguir cierto tipo de cosas, en este caso resarcir a la víctima, pero ya le estás enseñando un oficio en donde el joven como tal va a darse cuenta que trabajando puede llegar a lograr lo que él desea, ¿no? Y reparar dentro de este contexto el daño que se ha ocasionado, ¿no? Si bien esta marca, por así mencionarlo, va a ser más social, va a ser temporal, porque después del perdón público se va a considerar restaurada la confianza con la comunidad. Y evidentemente no va a ser al 100%, pero ya se va a tener el conocimiento de que el joven ha tenido la predisposición de poder trabajar y mediante un perdón público se va a reconocer que ya ha cumplido con el castigo o con lo que se le ha dictaminado por lo que ha cometido, ¿no? Entonces ahí no solamente se da una restauración de confianza, sino también el hecho de que aprende el joven que puede lograr distintos tipos de cosas, no siempre hurtando o robando. Ahora, viéndonos a un punto más estatal o más jurídico, la marca es mucho más fuerte, desde el mismo punto donde 2 años de cárcel lo va a alejar de la comunidad, lo va a alejar de la familia, lo va a sacar totalmente del contexto vivencial que el joven tenía y va a interrumpir su rol de orden familiar, ¿no? Va a generar no también antecedentes penales. La cárcel como tal, dentro de una perspectiva, muchas veces del 100% se considera que es como una escuela de delito para primerizos o para personas que están con delitos menores, ¿no? Y reintegrarse después es mucho más difícil, porque ya ven una vida muy distinta. Si bien dentro de la cárcel conoce todo tipo de personas, situaciones, creo que yo la vivencia dentro de ahí te da un contexto donde ves, escuchas qué tipo de delitos se ha cometido, qué cosas se ha cometido, o incluso el pensamiento mismo de los apresados que se podría escucharse como, bueno, he hecho esto y me han metido a la cárcel y acá, si bien no tengo la libertad de estar afuera, acá adentro tengo la libertad de hacer lo que desee, digamos, ¿no? Porque se viviría bajo ese contexto. Entonces, creo yo que el que más marcaría, pero de una manera tal vez relativa, sería el sistema estatal. Y el sistema comunitario permitiría una reintegración con la comunidad. Excelente, excelente. Y en la cuarta, Giovanna, Jocelyn, también puedes apoyar a Giovanna porque esta es la más complicada, ¿no? ¿Pueden realmente coexistir
ambas cosmovisiones sin que una anule a la otra? Bueno, licenciado, considero que no debería existir solo una. ¿Por qué? Porque estaríamos juzgando dos veces a la persona, ¿no? A la misma persona. No estaría correcto. Bien deberíamos tomar el sistema comunitario o tomar el sistema ordinario como tal, porque sería como una doble sanción a la persona como tal. Por eso, si no me equivoco, hoy en día sí existe como tal el sistema comunitario como tal en muchas poblaciones donde la comunidad decide lo que puede suceder con una persona que tiene este tipo, que sucede este tipo de eventos, ¿no? Que ha robado una oveja, un ganado, ¿no? Entonces, ellos conocen también a las personas que viven y son parte de la comunidad, entonces ellos toman más en cuenta y ven, quizás han visto la necesidad del joven para poder uno trabajar un mes a favor de la víctima, pedir disculpas y demás. Pero en cambio, si lo, aparte de eso lo sancionamos más con el sistema ordinario, entonces, ¿dónde queda este joven, no? Es como que darle sanción sobre lo llovido mojado, como se dice vulgarmente. Eh, Considero que, licenciado, en delitos menores como tal, como esto, como un robo de un ganado, de una ovejita, ¿qué debería juzgar como tal la comunidad, no? ¿Por qué? Y además que este es un jovencito, como decía Jocelyn, ya privado de su libertad, yendo, si no me equivoco, no sé si en la cárcel distribuyen a las personas por delitos menores, asesinato, violación, no sabemos cómo están ahí adentro y realmente sí puede aprender otras cosas mucho más en una persona que, porque cada uno de nosotros hasta el día de hoy estamos en aprendizaje, seguimos aprendiendo mucho más para un joven de su edad, ¿no? Excelente, excelente. Es más, de alguna forma la comunidad está siendo parte de este error y está buscando restaurar el error que se ha producido. Ahora, lo interesante sería el que tú tengas la posibilidad, en función al contexto, elegir qué tipo de restauración quieres dar, ¿no? Viendo su individualidad. Muy bien, excelente trabajo de ambas, muchísimas gracias. Entonces vamos recapitulando cuáles son estas visiones que hemos visto. Primero, la fortaleza de que las naciones originarias tienen una herencia cultural, pasado por un proceso donde se han ido cultivando estos valores, como el del respeto por la naturaleza, armonía de la comunidad, del entorno, una solidaridad con su prójimo, es decir, con la comunidad, y la mantención de esa inspiración de que en el presente el progreso de todos va a estar involucrado en el futuro. O sea, todos somos parte del problema y de la solución. Lo otro es esa conexión con la tierra, que si bien desde el mundo occidental nos han dicho que es una fuente de riquezas de donde debemos ser extractivistas, deberíamos recuperar esa interconexión entre la tierra, los seres vivos, los ciclos de la naturaleza, porque ya estamos sufriendo las causas de ese extractivismo, de ese daño antropogénico que el hombre ha ido generando en la quema de bosques,
en las deforestaciones, en la ampliación de los límites agrícolas. Entonces es incluso una visión valiosa no solo para estos pueblos, sino para el mundo y nuestra sociedad actual, que como les digo, ya está sufriendo de problemas ambientales y de fenómenos climatológicos extremos en los que de alguna manera también hemos sido responsables a partir de la aplicación del extractivismo. Entonces el cuidado de la tierra desde la comunidad sigue siendo un pilar fundamental no solo para la ética de las naciones, sino para un enfoque sostenible y equitativo, que nos ofrece conocimientos y enseñanzas relevantes para la actualidad. En un entorno capitalista de explotación, el tema de dejar descansar la tierra o hacerla, oxigenarla, no está bien visto porque estás perdiendo recursos, estás perdiendo la posibilidad de acumulación de riquezas por tratar de que se regenere o como dicen en las naciones y pueblos, que descanse para que pueda seguir produciendo. Y eso es algo que hemos ido perdiendo. Luego, el respeto a la diversidad, donde la diversidad cultural y natural no solo debe ser valorada, sino debe ser celebrada por las naciones. ¿Por qué? Porque trae consigo una visión inclusiva, respetuosa, nuevos conocimientos y un modelo a seguir en la sociedad contemporánea que está siendo afectada por intereses individuales o de pequeños grupos en vez de pensar en la globalidad. Por eso es que como conclusión debemos recuperar este legado ético de las naciones originarias campesinas que nos va a invitar a reflexionar sobre la importancia del respeto, la armonía y la conexión con la madre tierra. Entonces, hay que asimilar que la sabiduría ancestral es una riqueza o un tesoro que debe inspirarnos a construir un futuro sostenible, no solo en función a las nuevas generaciones, que sería la visión de los pueblos, sino también a nuestro vivir bien en sociedad, con la naturaleza, con el cosmos. La reflexión entonces podemos sintetizarla en que el reto no va a ser que los que nos consideramos indígenas pensemos como occidentales, ni aquellos a los que se les sale el español los hagamos vivir como indígenas, sino el reto es construir y constituir un Estado nacional donde tengamos un espacio de interrelación de las diversidades. Es decir, no solo se tolere, sino más bien que potenciemos esta diversidad, convirtiéndola en una forma de riqueza y de ventaja comparativa que luego pueda ser competitiva para nuestro desarrollo y se consolide una ética intercultural del Estado nacional.
Entonces, para esto, para consolidar y respaldar esta visión, debemos buscar algunas normativas y compararlas, pero además revisar cómo la normativa boliviana ha llegado a incorporar y tratar de tener esta interculturalidad a partir de su constitución política, de su ley de los derechos de la madre tierra, de su ley de deslinde jurisdiccional, de la consolidación de sus organizaciones como la CONAMAC, la CIDOB, la importancia de una verdadera defensoría del pueblo, donde no simplemente sea un anexo de la institución estatal, sino sea la que ponga límites en la ejecución de sanciones por parte del Estado, no solo a los pueblos indígenas, sino también a las personas que tienen ciertos conflictos que no han sido contextualizados en el entorno nacional, sino simplemente, así como el caso de este joven guaraní, vista a que la ley se cumple y punto, sino ver qué alternativas hay. De la misma forma, tenemos a la UNESCO viendo y reconociendo que los pueblos también tienen sus derechos. Entonces ahí la autodeterminación, la facultad de decidir si se ve por conveniente la explotación de su territorio, la incursión dentro de su territorio, el tratar de neocolonizar a los pueblos que ya se han identificado, también debe ser respaldada por una posición de globalidad dentro de las Naciones Unidas, que en su apartado de derechos de los pueblos también está protegida. Entonces ahí les dejo algunos autores clave y algunas lecturas complementarias si es que quieren saber más sobre los valores y la ética de los pueblos. Entonces hasta aquí habríamos terminado la parte de la clase que habíamos dejado a medias. Ahora tengo una consulta para ustedes. ¿Qué saben del segundo parcial? ¿Para cuándo lo estaríamos planificando? ¿Se ve mi pantalla? Sí, Lick, se ve. Según el cronograma, tendríamos el segundo parcial entre el 13 y el 25. Pregunta, ¿lo quieren dar el 20 o el 27? ¿Cómo están sus tiempos? ¿Alguien ya les ha hablado de exámenes? ¿Les ha puesto alguna fecha? Todavía no, yo consideraría tal vez para el 27. Giovanna. Igual, Lisa, quizás para el 27. Tampoco están los demás compañeros, ¿no? Si tuviera, a ver, les propongo lo siguiente. Entonces, inicialmente lo programaremos para el 27, pero si llegase una instrucción de que debería ser antes del 25, como dice aquí, lo que haríamos es dividir la próxima clase en dos.
En la primera, lo que haríamos es una especie de repaso de algunas preguntas para el segundo parcial. Y a ver, tenemos de 7 a 9 y tipo 8 ya podrían iniciar su examen en plataforma, pero haríamos un repaso inicial. Y si me permiten hacer para el 27, lo que haríamos es ver cuáles son los elementos de análisis para un procedimiento ético, y la segunda parte la llevaríamos hacia la construcción del examen. ¿Están de acuerdo? Sí, licenciada, me parece perfecto. Ya, entonces estamos quedando en eso y ya son las 9. Nos vemos el próximo lunes. De todas maneras tienen el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ahí puedo informarles si es que habría alguna modificación. Ya, licenciada. Muy bien. Muchas gracias. Tengan muy buenas noches. Buenas noches, Liga. Hasta la siguiente clase. Buenas noches. Licenciado. Chao, chao.